que hay distintos caminos. Y efectivamente, cada pueblo tiene su historia y tiene que encontrar su camino. No hay una receta universal, porque Irlanda, con una carga tributaria mucho menor, está en el puesto número 2. Y Noruega, con una mucho mayor, está en el puesto número 1. Pero después hay otros países que tienen cargas tributarias altas y muchos empleados públicos que les fue muy mal, y otros países que tienen sistemas más liberales y cargas tributarias más bajas que también les fue muy mal. Entonces hay otros factores, efectivamente. Las instituciones son un factor. La falta de corrupción es otro factor. Déjame, por favor. Y la para que termino la última. Sí. E Irlanda, y una cosa que hay que tener en cuenta, Irlanda, para tener esos niveles de vida, tuvo que sufrir mucho. Tuvo que hacer el levantamiento de Pascuas y luchar contra el imperialismo británico, que reprimía el ejercicio de su religión y su cultura. Y gracias a liberarse de esa opresión política y económica, hoy tiene el lugar en el que está. Es decir, luchó porque no le impongan el dogma de la metrópoli. Puede ser 2 minutos, así cortamos exacto. Este capítulo. Tema de impuestos. Ojo cuando se mira la presión tributaria en Argentina, porque se compara la total de los otros países contra la nacional de Argentina. Vos tendrías que tomar en cuenta no solo nación, tendrías que tomar provincias, tendrías que tomar municipios, y no te podés olvidar la recaudación por el señoriaje, que después se traduce en impuesto inflacionario y golpea más fuertemente a los más vulnerables. Por lo tanto, digo, cuando vos corregís por eso, digamos, ya estamos entre lo primero. Y cuando vos corregís por la parte de la economía que está en el segmento formal, la presión tributaria es la más alta del mundo, digamos, para el que está en blanco en argentino, es prohibitivo. Es prohibitivo. Punto 1. Punto 2, una cosa que decía Friedman: no mirés lo que hacen los países desarrollados cuando son desarrollados, mirá lo que hicieron para convertirse en desarrollados. Es decir, esto no se puede mirar solamente la foto, porque sí, es verdad, Europa cobra muchos impuestos. También es cierto que Europa es la región del mundo que menos crece. Es más, aquellos países que hicieron las reformas pro mercado, llámese Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, se convirtió en un país que tiene un PBI per cápita 10% más grande que el de Estados Unidos. No sé, te propongo el caso de la India, digamos en los 90 hizo una reforma pro mercado, 30 años después, ¿sí?, multiplicó su PBI per cápita por 30 veces. Es decir, crece a una tasa del 8,7%, duplica su PBI en menos de 9 años. Es decir, es un milagro. Es decir, en realidad, al mundo le fue bien, vuelvo sobre una frase anterior, pese al keynesianismo, pese al incremento de la presencia del Estado. Y aquellos que tienen más Estado crecen menos. Entonces, cuando vos mirás la película, o sea, es totalmente distinta. O sea, vos no te podés quedar en la foto, porque vos mirás la foto, sí, estás acá, pero en dinámica, digamos, te están pasando por arriba. Entonces, el eje central no es mirar la foto solamente, sino que mirar la dinámica. Cuando vos mirás la dinámica, los únicos que progresan son los que abrazan la idea de la libertad. Y otra cosa, impuestos, imposición. Digo, eso va contra la libertad. Y si el Estado fuera tan bueno, hagamos 100% de Estado, y donde se aplicaron esos métodos siempre falló. Y no estoy dispuesto a aceptar la tiranía de las funciones cóncavas, que en el medio algo bueno debe haber, porque eso también es otra falacia, que la falacia del valor medio. Bueno, yo les propongo, porque vamos a tener distintos capítulos donde esto va a volver a ser tema, simplemente decir que creo que nos quedó, respecto a la pobreza, el valor subjetivo de la pobreza, la reducción de la pobreza, ¿a qué nos referimos con pobreza? Que creo que está relacionado con la desigualdad. Entonces le propongo en el próximo capítulo hablar de libertad y de igualdad y abarcar el tema ya desde una concepción no simplemente numérica del dólar por día. Bien. Seguimos en el próximo capítulo. Muy bien. Estamos. Bueno, acá... Vos sacás cuánto es la canasta básica total, la que define si vos tenés más ingreso, no sos pobre, y si caes debajo de esa línea, pasás a ser pobre. O sea, esa es otra definición de
pobreza, digamos, esa definición de pobreza es la más extendida en los países en vía de desarrollo, o sea, en los países... Y aceptaríamos que a lo mejor en esa canasta, en el siglo 30, se coloquen bienes que hoy no conocemos y que pasan a ser bienes existenciales. Ahora, no, pero no, porque digo, no estoy, digamos, o sea, estoy llegando. Lo que pasa es que estoy llevándolo con una cadencia para que nuestro diálogo sea más armónico. Y en ese digo, ese es el detrás de escena que hablamos con Juan. Digamos, para poder, digamos, tener un diálogo mejor. Porque para la cámara, yo le dije que él hablaba muy rápido. Entonces, para sincronizar nuestras velocidades, está Milei 3 o 4 cambios más abajo. Así que... No, pero creo que, digamos, o sea, contribuye a que tengamos un diálogo mejor. Que hay que reconocérselo a Juan. Juan no negó los logros cuantitativos del capitalismo. Eso es un, digamos, un punto. O sea, no tenemos que estar discutiendo los datos. Los datos, digamos, o sea, son contundentes. O sea, en el único país del mundo donde se discuten los datos son acá. Digo, entonces, digo, primero, no discutir eso me parece un avance. Y entonces, ¿cuál fue el planteo que hace el socialismo después de la caída del muro? El cuestionamiento que hace sobre el sistema es que el sistema es desigual. Es decir, que el sistema genera desigualdad. Y en realidad una de las cosas que yo me dedico a dar y explicar en mis conferencias por todos lados del mundo es explicar que el capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo. Ahora, rastrear esa discusión implica ir a una discusión de teoría del valor. Y en el fondo tiene que ver cómo se determina la retribución de los factores de producción. ¿Qué pasa? El socialismo no salió de la trampa de la teoría del valor trabajo. Y hay una explicación por qué no sale de la teoría del valor trabajo. Porque en realidad la teoría del valor trabajo dice que los bienes valen por la cantidad de trabajo que tiene, ¿sí? Ya sea, digamos, o trabajo incorporado, u horas de trabajo, ¿sí? Es decir, que es la base, digamos, de lo que es la teoría de la explotación de Rothbertus y, digamos, mejorada y perfeccionada por el caso de Marx, que tiene que ver con la plusvalía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece, o lo que sea, o cualquier versión de una teoría del valor basada en cuestiones objetivas. Porque, digamos, las teorías modernas implican la retribución de los costos, incluido una tasa de retribución del capital. Entonces, en ese, digo que son unas cosas más modernas. Entonces, a partir de ahí es donde aparece la teoría de la explotación. Cuando aparece lo que básicamente en la teoría neoclásica se llama el beneficio, es decir, cuando vos tenés una retribución del capital por encima de su costo de oportunidad, digamos que es la ganancia extraordinaria, eso, digamos, es lo que se llama, digamos, plusvalía, digamos, y eso es la base de la teoría de la explotación de Rothbertus, y eso, digamos, es supuestamente lo que genera injusticia, y esa injusticia deriva de instituciones nefastas como el mercado, digamos, como la regulación o la legislación laboral, o el contrato laboral. En realidad, el sistema capitalista en realidad es el único sistema que es justo. Ahora, voy de vuelta al tema de la desigualdad. Cuando vos creás un determinado bien y con lo cual vos rompés el mercado, o sea, en el sentido de que empezás a generar renta extraordinaria, ¿qué es lo que pasa? Eso, digamos, en el medio hace que, por ejemplo, aparece el señor, pensate a fines del siglo XIX, un fabricante de velas. Entonces estaba todo fenómeno con la vela. Apareció un señor llamado Edison que hizo, trajo la lamparita. Digo, los fabricantes de vela la mandó a la quiebra. Ahora nadie está llorando por los fabricantes de vela porque yo que sepa, acá nos estamos iluminando todo con iluminación artificial. Así que en el fondo, digamos, o sea, todos estamos mucho mejor. Y seguro que si lo tendremos que hacer con velas, esto no lo podríamos hacer, por ejemplo. Eso implica que vos tenés mayor cantidad de bienes y servicios, de mejor calidad, estamos todos mejor. Ahora, eso vos lo hacés porque vos conseguís esa renta. Y si vos no te metés en el medio, lo que va a pasar es que los recursos se van a reasignar desde el sector que está perdiendo y se transfieren al sector que está ganando. Y cuando la economía queda en estado estacionario, ¿sabes cómo son todas las ganancias?
iguales en estado estacionario, o Mises lo llama ahí de giro uniforme, ¿cómo sería la tasa de beneficio? Sería el mismo en todos lados. ¿Por qué? Porque si no, vos tendrías incentivos ¿a qué? De reasignar un recurso a otro lado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, lo que está mostrando, digamos, la existencia de ganancias, si vos querés, extraordinarias, que no existe eso tampoco, porque eso se puede medir ex post, pero no ex ante. Y vos, en realidad, eso se desarrolla, digamos, en el mientras tanto. Por lo tanto, digamos, es falso que puedas decir que ganó mucho, que ganó poco. Ahora, si es mucho o poco, digamos, va a haber gente que va a invertir o no. Es decir, por ejemplo, yo te digo, una empresa que en Argentina, o no sé, ponele, una eléctrica, digo, este ejemplo se ha utilizado mucho tiempo, tiene un retorno sobre el capital del 6% en Francia. Entonces vos decís, bueno, entonces acá le pago 6%. Es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Bueno, porque, por ejemplo, el riesgo país en Argentina promedio histórico es 800 puntos básicos, con lo cual, digamos, no hay ningún negocio que tenga sentido para el capital propio que rinda menos de 13-14%. ¿Me comprendés? Es decir, y eso aún en una forma, digamos, ni siquiera que refleja verdaderamente el mercado, solamente mirando el costo de oportunidad. Entonces, ¿qué es poco? ¿Qué es mucho? Digo, por eso también hay toda una discusión de cuáles son los indicadores. Voy a decir, por ejemplo, el 1% más rico. ¿Y por qué, digamos, me dice el Rabusiano Rengo, como hace Piketty? ¿Por qué no mirás la relación entre el decil más bajo, más alto y el más bajo, o el percentil más alto y el más bajo? ¿Sabes por qué no lo hace así Piketty? Porque los números le dan mal. Porque si arma el relativo, se le cae toda la mentira de su libro El Capital en el siglo XXI. Entonces, al margen de haber trastocado y manoseado la definición de capital, que saca bienes que dentro de las personas que menos tienen pesan mucho más. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que en ese sentido no existe una cosa como una torta, no está definida. El mercado, que señalaba Hayek, es un proceso de descubrimiento. Es decir, no hay una torta, la torta se va generando. Y si vos te metés en ese proceso, primero que rompés cómo se hace la torta, si había algo lo haces más chico porque rompés los incentivos, y en realidad vos solamente vas a recibir una retribución en función de tu productividad y en función de que generes un bien de mejor calidad o un mejor precio. Si no, digamos, vos te vas a poner a producir a alguien que no quiere nadie, ¿sabes cuánto vas a ganar? 0. Porque en realidad el proceso, esto se llama ley de principio de imputación de Menger, va desde los precios hacia los insumos y no desde los insumos a los precios. Juan, este hombre habló 20 minutos sin parar. Y vos habías dejado planteado la vez anterior el tema de la igualdad, que no era solamente libertad, sino que había igualdad y fraternidad. ¿Cuál es tu propia relación con la desigualdad y la falta de igualdad y con el hecho de que vos te encuentres que hay personas que ganan tanto más? Yo puse el ejemplo de Elon Musk. Si se pudiera resolver el problema de la pobreza sin discutir el de la riqueza, francamente a mí me importaría poco la situación del 1%, para decirlo de alguna manera. Efectivamente, como ideal, el ideal agustiniano, que también lo utiliza Marx en alguna frase, ¿no?, que es de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, como ideal social, como utopía, que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su necesidad. Bueno, ese es un ideal que a mí me parece noble y ojalá lleguemos a eso en algún momento. Pero en el mientras tanto, garantizando frenar la catástrofe climática y un paquete de derechos básicos, de tierra, techo, trabajo remunerado, salud, educación, para todos los seres humanos, firmo. O sea, la desigualdad no es un elemento en la medida que te conmueva o te... No es mi gran preocupación en la medida que esa desigualdad
Que se solucione el problema del otro problema. de la pobreza y las cuestiones básicas de la mayoría de las personas. Porque es el piso necesario para el ejercicio de la libertad. Abajo de ese piso no hay libertad posible. Y ese problema se puede resolver de muchas maneras. Yo no niego que en un exitoso sistema de libre mercado se pueda resolver. Intuyo que eso no va a suceder, por lo menos, que podría haber sucedido en otro momento, pero que no va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque existen otras fuerzas que son superiores a las que transarían bienes y servicios en el mercado. Es decir, aun si estuviera de acuerdo con mi ley sobre que los precios son las señales y que ese ordenamiento espontáneo se da, que no estoy de acuerdo, hoy existen otros factores que son más poderosos que los estados, que determinan en muchos casos de manera totalmente artificial. ¿Usted refiere monopolios, oligopolios? Monopolios, oligopolios y que es un tema que un bombardeo adictivo diseñado deliberadamente para generar adicción de publicidad. Digamos, ¿no? Un mecanismo. Crear necesidades y deseos. Sí, un mecanismo de control social efectivamente fascista, pero modernizado. Una ilusión de libertad y un bombardeo de mensajes diseñados para crear adicción. Pero además, digamos, entonces creo que hay que discutir la riqueza para resolver la pobreza, para resolverla rápido. En primer lugar, creo que es un dato de la realidad que la mayor parte de los ricos son herederos de otros ricos. Más allá de lo que diga Piketty, etc. En la Argentina, a ver, Macri no es un superdotado y fue rico toda su vida, digamos, ¿no? Pero puedo dar cualquier cantidad de ejemplos. El que nace rico tiene muchas más posibilidades de permanecer rico que el que no nace. Y muchas veces el que nace rico, ¿no?, el hijo del empresario, después no sigue con la empresa. La administra otro, recibe las rentas. Es lo que pasa, por ejemplo, en los herederos de la tierra que se alquilan los pools de siembra. Ellos no hacen absolutamente nada. Son rentistas. Entonces, que la riqueza es producto de una suerte de mérito es una falsedad. Por lo menos para una enorme cantidad de personas ricas. Entonces, eso es una primera discusión en torno a la riqueza. ¿Hay justicia en la riqueza? No, no hay justicia en la riqueza. No es la retribución de un aporte beneficioso a la humanidad. Podemos poner el ejemplo de los celulares también. El coltán de los celulares de Steve Jobs sale de las minas ensangrentadas de Ruanda. Es decir, hay, además de la genialidad del creador, hay externalidades que hay que contar. Externalidades. Por ejemplo, los niños esclavizados en las minas de Ruanda. La cadena de suministros de los bienes que venden los grandes capitales, las grandes empresas, está llena de sangre, está llena de esclavitud. Está llena, por ejemplo, en cada botellita de Coca-Cola está el trabajo de un cartonero, no remunerado por Coca-Cola. Entonces, el primer punto, por eso para mí, es plantear la riqueza. Estamos hablando de las grandes fortunas, no son producto de la creatividad humana, del talento, del mérito, sino una combinación de factores que no precisamente la
ponen en una estatura moral superior. Y la pobreza, definiciones de la pobreza. Como decía Milei, hay distintas definiciones, la que usamos acá es una definición de pobreza por ingresos. Y es una definición muy chata, porque si uno lograse que no hubiera indigencia, por ejemplo, que la canasta alimentaria total estuviera cubierta, que ya sería un gran logro para este país que tiene 5 millones de indigentes, 5 millones de personas que no tienen suficiente para comer. Sería un gran logro. Sigue habiendo un problema serio en relación, vamos a decir, al patrimonio de esas personas. Es más, si salieran todos de la pobreza, porque vos tenés gente que es pobre por ingresos, pero vive en un barrio con agua, luz y cloacas, y tenés gente que es pobre por ingresos, pero vive en el infierno, sin agua, sin luz, sin cloacas, con el silbido de la bala de los narcotraficantes, etc. O sea que el ingreso no es una medida para determinar la pobreza, o no es una medida suficiente, es una de las medidas. Otra de las medidas es el acceso a la posibilidad de tener una vivienda, de tener los servicios elementales. Todo eso que no lo podamos resolver en el siglo XXI, con el nivel de desarrollo tecnológico que hay, debería llamarnos a la reflexión de si el proceso de acumulación de capital que genera esta concentración en el 1% es en beneficio del conjunto de la humanidad o no lo es. Es decir, si el capitalismo, que tuvo una fase en la que generó beneficios para la humanidad, no está entrando en una fase en la que lo que genera es exclusión, es destrucción, y es una perspectiva todavía de crecimiento indefinido, ¿no?, que era el mito del siglo XIX, el crecimiento indefinido, que tiene una barrera muy evidente, que es la barrera ambiental. Porque uno podría decir, bueno, la forma de terminar con la pobreza es el crecimiento en el marco del libre mercado. Va a haber gente muy rica, pero no va a haber gente pobre. Va a haber gente que tenga una Lamborghini, pero no va a haber alguien que... Pero todo el mundo va a tener un auto, un fitito, vamos a decir. Bueno, eso no puede pasar. Eso no va a suceder. Porque si sucede eso, nos morimos todos. No podría la Tierra absorber el dióxido de carbono. Entonces, suponiendo, insisto, termino con esto, que se pudiera resolver la pobreza a través del crecimiento, aparecería un fenómeno, o recrudecería un fenómeno, que generaría enormes sufrimientos. Entonces, no hay otro camino que la distribución. Ahora, yo quería entenderte en un aspecto ético, ¿no? Pero vamos a suponer que se encuentra una manera de resolver el problema ecológico y que en un futuro de la humanidad, incluso en un siglo de distancia, se resuelve el problema y se podría dar, si vos querés, incluso simplemente como un juego utópico. Sí. Si todo el mundo tuviera un fitito, ¿aceptarías que algunos no solamente tuvieran una Lamborghini que vuela? Con menos que el fitito. O con menos de fitito. Con un terreno de 500 metros cuadrados, una vivienda con servicios públicos garantizados, un trabajo remunerado que no sea un espanto en sus condiciones. La desigualdad no te resulta éticamente No puede ser escandalosa. A mí me resulta éticamente escandalosa desde el punto de vista del millonario, digamos. No me gustaría vivir así y no me parece evangélico, si querés. Me parece que va a ser una persona muy, muy infeliz. Pero eso es problema mío. Eso es mi idea de la cosa. No importa, olvídala. Yo esa sociedad, si resolviera el problema ecológico... ¿No te preocuparía esa inequidad? No, porque hay condiciones para el desarrollo de la autonomía de las personas, digamos. Ahora, 200 años, 100 años, no, nadie te lo puede garantizar a eso. Entonces, hoy hay riqueza suficiente. Vamos a poner el ejemplo de la Argentina. ¿Cómo puede ser que en la Argentina la gente no pueda tener un lote? No te digo una vivienda,
un lote. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sobre la ruta 3, una hectárea totalmente improductiva salga $20.000? Eso tiene una explicación, se llama especulación. Especulación que está empujada por el Estado logístico, que es el Estado que arma la logística para el intercambio de bienes de los sectores. Esa hectárea está frente a una ruta. Claro, donde algún día va a pasar un cable, donde algún día va a pasar el agua, y ese día se le va a habilitar la posibilidad de lotear y van a hacer lotes para gente que pueda pagar, no 20, $50.000, $60.000. Y nosotros tenemos 11 millones de personas en Argentina con problemas de vivienda, que no tienen vivienda propia. A lo que voy con esto es que el principio de libertad, vida y propiedad, si fuera para todos, sería extraordinario. Pero no es para todos. Acá hay 11 millones de personas que no tienen propiedad sobre su vivienda. Si el liberalismo resolviera ese problema, me parecería extraordinario, pero no lo resuelve, ni lo va a resolver.